bienvenidos de nuevo a todos. Yo pensaba que íbamos a ser más poquitos, pero ahora que me subo aquí y miro, parece que somos ya unos poquitos más. O sea que... Muy bien, pues el pasaje que nos toca hoy, como sabéis, pues estamos estudiando el pasaje que nos lleva justo al que vamos a estudiar o al que vamos a predicar hoy, que es la crucifixión. Y la verdad que cuando vi el pasaje que me tocaba, pues empecé a pensar varias cosas. Y una de ellas es de salir corriendo. Porque yo creo que para mí, no sé cómo lo veréis vosotros, pero para mí es el pasaje central, ¿no? La crucifixión. Lo que antes se profetizó, pues tantos y tantos siglos que iba a pasar, se estaba cumpliendo aquí, ¿no? Que es que nuestro Señor, pues, iba a dar su vida por nosotros. Y es un pasaje que, claro, que cuando lo lees y lo relees y lo estudias y buscas y pides al Señor que, pues, que te ilumine, que te diga, ¿no? Porque, pues, a la conclusión que yo llego, pues eso es como cuando el Señor le dijo a Moisés: quítate el calzado, ¿no? Que el lugar donde estás es santo. Entonces esa sensación, ¿no? Una sensación de decir: Señor, ¿qué hago con esto, no? Esto es algo tan fuerte, tan tremendo, que pues no sabes. Y entonces pues yo sé que pues, estos días pidiendo a Dios en oración que me ayudara a transmitir, ¿no? Lo que leía y releía, y miraba también en algunos comentaristas lo que decían, ¿no? Porque es algo tan fuerte que... Y bueno, pues el Señor me fue dando impresiones, ¿no? Y es lo que quiero transmitir hoy con vosotros, ¿no? Y me gustaría, pues a modo de introducción... Bueno, vamos a leer el pasaje. Y el pasaje es desde el 21 de Marcos 15, desde el 21 hasta el 41. Vamos a leerlo entero y así nos ponemos. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito en su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé.
quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Hasta aquí es el texto, y como veis, pues es un texto pues que según lo profundizas y estudias, pues te llenas de admiración, ¿no? Y no sabes cómo ir para adelante, no sabes qué sacar, sino simplemente admirarlo, ¿no? Lo único que te llega a adorar a Dios, ¿no? A mí no me lleva a otra cosa sino a adorar a Dios, a reconocer quién es Él, quién soy yo, quién somos nosotros, ¿no? Y quién es Él, y adorarle, ¿no? Y a modo de introducción, Marcos nos dice que un hombre llamado Simón de Cirene fue entonces obligado a cargar con la cruz. Esto nos hace pensar en la debilidad física de Jesús en esos momentos. No sería de extrañar si tenemos en cuenta que desde la noche anterior, cuando había estado celebrando la cena, la Santa Cena, con sus discípulos, todo había ocurrido muy rápido y con mucha intensidad, sin que el Señor tuviera tiempo de descansar y de comer. Recordando un poco brevemente lo que pasó, vemos que durante la cena Jesús estuvo enseñando durante largo tiempo a sus discípulos, antes y después. Y a continuación vemos que pasa al huerto de Getsemaní, va al huerto de Getsemaní, donde todos sabemos lo que vivió ahí esa noche, ¿no? Esas horas. Gran parte de la noche estuvo orando, y estuvo orando él solo, porque sus discípulos, vemos lo que hicieron, se apartaron algunos y se durmieron, ¿no? Y él estuvo orando solo en ese momento, con gran angustia y con gran tristeza. Más tarde vemos llegar a Judas con mucha gente con espadas y palos, mandados por los principales sacerdotes y escribas para detenerle. Y allí le llevaron a casa del sumo sacerdote, donde fue interrogado a lo largo de la noche, hasta que se decidió su culpabilidad por medio de engaños. Y entonces los alguaciles de los principales sacerdotes pasaron el resto de la noche burlándose de Jesús, mientras lo custodiaban. Al amanecer fue llevado a Pilato para ser juzgado por él, pero a lo largo de la mañana fue conducido también hasta Herodes, que además de interrogarlo también lo menospreció y escarneció con sus soldados. Luego fue remitido otra vez a Pilato, que lo hizo azotar brutalmente, y cuando finalmente decidió condenarlo, lo entregó a sus soldados, que todavía tuvieron un rato para burlarse de él. Si tenemos en cuenta todo esto, no es extraño, no es de extrañar que en ese momento Jesús no pudiera llevar la cruz y estuviera realmente agotado, debilitado, pues no pudiendo cargar esa cruz, ¿no? Entonces, pues lo que hemos comentado antes de cuando Jesús entraba y todos le recibían con palmeras, con palmas y con Hosana al Hijo de David, vemos que es un cuadro totalmente distinto, ¿no? Y ahora lo vamos a ir viendo, ¿no? Muy distinto, ¿no? A lo que la primera parte que nos ha leído nuestro hermano Joaquín de Isaías, y a la segunda parte en el 53, ¿no? Del justo, lo que realmente pasa, ¿no? Entonces, yo he visto aquí pues que Marcos recalca cinco grupos, y me gustaría tocarlos así en esta mañana, ¿no? Y pongo aquí que a pesar de todas las injusticias que Jesús había vivido, todo el maltrato, todos los golpes, todas las injurias, tantas y tantas injusticias, vemos que los judíos seguían con ganas, ¿no? Y dice que acudieron allí a donde estaban, ¿sabes? Pues para ahora lo que vamos a ver, ¿no? Y Marcos distingue 5 grupos diferentes que me gustaría hablar por encima, así esta mañana. Que un grupo son los soldados, en primer lugar, los que pasaban por allí, los principales sacerdotes, los que estaban crucificados a su lado y algunas mujeres. Esos son los grupos que aquí Marcos nos dice que recalca, ¿no? Y claro, y mirando, investigando a ver por qué recalca de esta forma, ¿no? Él lo llama como que primero habla de los soldados que se reparten sus túnicas, y luego empieza a hablar y los que pasaban también,
Y luego habla de que también los principales sacerdotes, y luego usa también la palabra y también los que estaban crucificados, y luego abajo dice y también algunas mujeres, y lo recalca, ¿no?, de esa forma, ¿no? Y me gustaría ese también, que es lo que Marcos nos estaba queriendo transmitir y que es lo que queremos ver en esta mañana, ¿no? Vamos a ver lo de Marcos 15:24, me gustaría que lo leyéramos todos. Marcos 15:24, los soldados, nos ha hablado de los soldados, ¿no? Esta era la situación. A Jesús ya lo habían crucificado y dice que cuando lo hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Y quiero que os metáis en la escena. Jesús estaba ya crucificado y empezaron los primeros, los soldados. Le quitaron la ropa, dice que primero le vistieron con púrpura y ahí donde le dieron palizas y de todo, y le dieron con una vara, dice, en la cabeza. Y le vistieron con púrpura, le pusieron la túnica y la corona y ahí se burlaron de él. Pues dice que aquí cuando le crucifican, le quitan eso, le quitan los vestidos suyos y empiezan a repartírselo, ¿no? Para que estemos en la cena, se reparten los vestidos. Jesús ya estaba desnudo, crucificado. Y luego vemos los que pasaban por allí, ¿no? En Marcos 15:29. Vamos a leerlo también. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Esa es la siguiente escena, ¿no? No tuvieron bastante, ¿no?, con todo lo que le hicieron a Jesús antes, que hemos visto durante esos 2 días, con sus 2 noches, cómo Jesús es maltratado a esos niveles tan tremendos, sino que encima dice, no, pues vamos a ir allí y vamos a ir a por él de una forma ya crucificado, con todo lo que había vivido, o sea, seguir en esa escena. Y vamos a ver a los principales sacerdotes, que es el siguiente versículo, Marcos 15:31. También lo recalca, dice, de esta manera también, ese es el también que os quiero dejar, los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, venga, que descienda de la cruz, para que veamos y creamos. Estuvieron maltratándole, le injuriaron, le hicieron de todo, ¿no? Le culparon de una forma con mentiras, injurias, y una vez que le tenían allí en la cruz ya, se burlaban de esta forma de él, ¿no? Esos son los principales sacerdotes, ¿no? Tremendo, ¿no? Vamos al siguiente grupo, ¿no? Que son los que estaban a su lado, ¿no? En Marcos 15:32. Dice, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora sobre la cruz para que veamos y creamos también. Y también los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esta es la siguiente escena, ¿no? Marcos, por lo que sea, quiere detallar todas estas escenas que estaban pasando, ¿no? Pero hasta el punto que yo creo que todos sabemos lo que pasó luego con Jesús, ¿no? Y lo que hizo con el ladrón que había a un lado y con el ladrón que había a otro lado, lo sabemos. Pero en esta escena le estaban injuriando a Jesús también. Dice que los que estaban a su lado crucificados, los 2 ladrones que estaban ahí porque se lo merecían, le injuriaban también a Jesús. Eso es un detalle que pocas veces yo había caído, ¿no? Siempre sabes el detalle de que cuando Jesús habla con uno y con otro, cuando uno le injuria y el otro reconoce y Jesús le dice unas palabras, que si eso luego la veremos, pero aquí en este momento le injuriaban, ¿no? Ese es el siguiente cuadro, ¿no?, que nos describe aquí Marcos. Pero luego hay otro más, ¿no? Y esto lo vemos en Marcos 15:40. Y Marcos también dice, y también había algunas mujeres mirando desde lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y la de José y Salomé. Y es curioso este detalle, ¿no? Porque no sé por qué, siempre como que había tenido yo en mi mente, ¿no?, que estas mujeres, estas Marías que había aquí, pues habían estado ahí a los pies desde el principio, ¿no?, de la cruz, ¿no? Y aquí nos detalla Marcos que no. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos. Me imagino que con miedo, ¿no? La realidad es que le habían dejado solo.
La realidad es que este cuadro que pinta aquí Marcos es que unos que pasan le injurian, los sumos sacerdotes le escarnecen, también le injurian los que estaban crucificados a su lado, y las mujeres que le habían seguido, dice desde el principio, estaban a lo lejos, con lo cual le habían dejado también solo. Entonces, una situación que en este cuadro que nos pinta Marcos, tremenda, ¿no? No sé si lo veis, pero tremenda. Jesús solo, con todo lo que había vivido los 2 días últimos, hasta el punto que no podía cargar la cruz, la tuvieron que cargar por él, en esa situación extrema, y se vio solo, y encima viviendo las injurias, los insultos que le proferían allí en el mismo estado de la cruz. Yo me imagino que es una persona cuando recibe, digamos, ese tipo de muerte, o de, pues, como que son dignos de lástima, ¿no? En el sentido de que lo que saldría de todo el mundo, de toda la gente, decir, bueno, ahí está, tiene lo que se merece o no, pero ahí está, como diciendo, pobrecillos. No, con Jesús no hicieron eso. Con Jesús ya habéis visto el cuadro que vivió hasta sus últimos momentos, los insultos y todos los menosprecios que sufrió. Y se cumple el Salmo 22, ¿no? 22, 7, 8, la profecía, que dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, en él confiaba, ¿no? Se cumple esta profecía, ¿no?, del Salmo 22. Luego veremos un poco más del Salmo 22 y es tremendo cómo se cumple, ¿no?, en Jesús, ¿no? Los dirigentes judíos miraban aquel espectáculo con profunda satisfacción. Se estaban gozando de ver allí a Jesús. Habían logrado lo que pretendían, y eran que se crucificara a Jesús, con lo que eso conlleva. En la ley, en Deuteronomio, dice que maldito es todo aquel que muere colgado en un madero. Y estaban gozándose, y estaban saltando, y estaban profiriéndole todo tipo de insultos, porque estaba muriendo en un madero. Y eso ellos sabían muy bien, que la ley judía era una maldición. Maldito todo aquel que muere en un madero. Con lo cual, pues yo me les imagino, estarían dando palmas, se estarían saludando, se estarían felicitando. Lo hemos conseguido, le hemos llevado ahí con nuestras mentiras, con nuestras injurias, y ahí está. Y ya no tiene vuelta atrás, ya estaba crucificado y a poco tiempo de morir. Con lo cual, estaban, vamos. Y aunque nos parece incomprensible cómo alguien puede llegar a alegrarse de este modo en el sufrimiento y dolor de otra persona, sin embargo, ellos no solo lo hacían, sino que además le injuriaban diciéndole que todo esto le estaba ocurriendo, y esto es lo fuerte, porque Dios no le amaba. Porque Dios no le amaba. Estaban diciendo, si Dios te quiere tanto, si Dios es tu Padre, que te salve, que baje ahora. Le estaban diciendo que Dios no le amaba, que estaba ahí sufriendo, porque todo lo que él comentaba, la relación que tenía con su Padre, era falsa. Él estaba ahí muriendo. Y estas palabras, la verdad que tuvieron que ser muy fuertes y especialmente dolorosas para Jesús, porque él sabía la relación que tenía con su Padre. Él sabía muy bien quién era. Y esas palabras le dolerían hasta tal punto que vamos a ver el versículo a continuación, 34. Donde dice que a la hora 9 Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En este estado de tiniebla brotó ese grito de nuestro Señor Jesús, ¿no?, de desamparo, se vio desamparado, ¿no? Y no es lo que nos dice aquí el texto y que lo podamos ver de una forma superficial. Jesús estaba viviendo en ese momento desamparado. Pero no solo se estaba viendo desamparado por todo lo que le había pasado y los momentos que había vivido, sino que se había visto desamparado por su Padre, ¿no? Le estaban criticando, le estaban juzgando, y él llegó al punto de verse así, desamparado por su Padre, ¿no? Me gustaría, antes de seguir para adelante, ver esta situación.
Y me gustaría, en un momentito, me lo he apuntado, he buscado en el diccionario, y estos insultos y calificativos que le estaban profiriendo en ese momento, continuamente, unos y otros. Los 4 grupos y el 5.º grupo no, pero estaban allí y lo habían dejado solo, ¿no? Desde lejos lo estaban observando, ¿no? O sea, que él se sintió solo. Y he visto la indiferencia, ¿no? Buscándolo en el diccionario, la indiferencia de los soldados, que estaban pasando totalmente de él. Se estaban repartiendo sus vestidos y les daba igual quién estaba ahí, siendo crucificado, y es más, lo habían hecho ellos, ¿no? La indiferencia, que nos dice el diccionario que es un castigo, un desafecto, frialdad, ¿no? Nos transmite el diccionario. La humillación que sufrió en ese momento también, ¿no? Cuando le desnudaron, le crucificaron. Y dice que es una degradación de la persona, la anulación, vejación, vituperio. Eso es lo que sufrió por los soldados. El desprecio, el desaire, el hacerle indigno, rastrero, ¿no? El odio. Y esto ya pasamos al siguiente paso, que son los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes sentían odio por él. Y nos dice el diccionario: adversión incontrolable, aborrecimiento, rechazo intenso, sentimiento profundo e intenso de repulsa, que provoca el deseo de producir un daño o alguna desgracia. Eso es odio, según el diccionario. La burla, el ridiculizar a esa persona, engañarle, la busca de cometer daño. Buscaban cometerle y hacerle daño en esa burla. No era una burla normal, era una burla de hacerle daño. En ese momento donde él estaba crucificado, le estaban haciendo ese tipo de daño, ¿no? El mayor daño posible. Y habla de que le escarnecen también. Y eso nos dice que es una burla también de una manera cruel, con la finalidad de humillarle y despreciarle. Eso es escarnecer, lo que significa. Con la finalidad de humillarle a la persona o despreciarla. Y la injuria, por último, vemos que le injurian también, ¿no? Dice esa acusación, desacreditación de una persona con el fin de causar daños morales que afectan directamente a la reputación. Pues eso, me he guardado un tiempo para buscar todo esto y es tremendo. Es tremendo lo que Jesús en ese momento estaba viviendo. Es tremendo. O sea que es otro, digamos, otro plano totalmente distinto, ¿no? O sea, el Jesús que clamaban con las palmeras, con las palmas y que alababan al Señor: bendito tú el que vienes en el nombre del Señor. Todo eso lo estaba haciendo el pueblo judío con sus sacerdotes, incluidos los romanos, todos en ese momento tan tremendo. Por eso vemos la exclamación tan tremenda del Señor Jesús en la cruz. Yo cuando lo he leído tantas veces que no te puedes llegar a imaginar eso, ¿no? Pero claro, si ves este cuadro así pintado, que es todo lo que vivió Jesús, se llegó a sentir así, desamparado totalmente, desamparado. Vio que estaba él solo, que los que le querían estaban al fondo y los que estaban aquí, que le habían engañado, le habían ultrajado y le habían hecho crucificarle, ¿sabes? Estaban encima diciendo que él estaba ahí porque Dios no le amaba, y etcétera, etcétera, todo lo que hemos visto, ¿no? Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Él se presentó como ofrenda por nuestro pecado. Difícilmente podemos imaginar lo que tuvo que significar para él, para Jesús, el ser colocado bajo el peso de la culpa correspondiente al pecado de todos nosotros. Es difícil, no lo podemos entender, pero en ese momento él estaba cargando con nuestro pecado. Muy fuerte había sido todo lo que le habían hecho durante esos 2 días, pero es más fuerte todavía lo que él empezaba a vivir, ¿no? Él empezaba a sentir que estaba cargando de una manera real. No lo podemos imaginar, solo se lo imagina él porque él lo vivió. O sea, solo puede expresarlo él, mejor dicho, porque él lo vivió, hasta el punto de, claro, de verse solo y decir a su padre: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y aquí es algo tremendo porque cambia su vocabulario. Normalmente Jesús siempre llamaba a
a Dios como su Padre. En sus oraciones continuamente vemos como esa relación tan bonita que tenía. Padre, continuamente en sus oraciones, Padre. Y cambia. Ahora no le llama Padre. Ahora dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, es un cambio que parece que no es significativo, pero sí. Porque está como en una situación donde no puede salir, donde no le ve, donde se siente desamparado y clama. Es como un clamor más profundo. No es como estar diciendo papá, como él solía hablar con su padre, sino una exclamación de horror, de desolación, desde lo más profundo, yo me imagino que de su ser, que no lo podemos llegar a entender. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Señor Jesucristo estaba en un aislamiento y debió significar una agonía extrema, un momento extremo de agonía, donde, vuelvo a repetir, por más que leamos, no podemos llegar a entender, pero tenemos que intentar llegar lo más cercano posible a entender lo que el Señor Jesús en ese momento vivió, porque lo estaba viviendo por nosotros. Incluso podemos ver su dolor en forma en la que expresaba en su oración. La relación fraternal que el Hijo había disfrutado con el Padre fue cambiada por una relación judicial. Esto es algo tremendo, me lo he puesto aquí como atención, ¿no? Como Pablo a veces dice, atención, cuidado, no sé la expresión que dice Pablo, ¿no? Nuestro hermano dice, atentos, ¿no? Algo así dice, ¿no? Atentos. Pues aquí me lo he puesto yo como con atención, ¿no? Porque dice que la relación fraternal que el Hijo había disfrutado con el Padre fue cambiada por una relación judicial. Y esto es tremendo. El Señor Jesús tenía una relación fraternal de padre a hijo. Y en este momento se había cambiado por una relación judicial. El Padre estaba actuando como juez divino. O sea, fijaros, Dios Padre estaba actuando en ese momento como juez divino, no como Padre, sino como juez divino. Estaba juzgando a su Hijo, estaba juzgando a nuestro Señor Jesús. Es algo tremendo. Y el Hijo era quien se hacía cargo de pagar la culpabilidad del pecado de la humanidad, de todos nosotros. Es tremendo, no sé si lo podéis ver, pero Dios Padre y Dios Hijo, con el Espíritu Santo, esa Trinidad que nunca se puede separar, en ese momento estaba siendo hecha trizas, se estaba separando. Dios estaba juzgando a su Hijo. Es tremendo. No sé, te emocionas, ¿no? Te emocionas. Pongo aquí, cómo no conmovernos, ¿no? con este hecho, ¿no? Que Dios estuviera dispuesto a sufrir de tal manera para llegar a salvarnos, ¿no? Y no solo esto, sino que en sus últimos suspiros, no sé si recordáis lo que el Señor Jesús dijo, una de las cosas que el Señor dijo. Pero en sus últimos suspiros pidió el perdón para los que estaban cometiendo tal atrocidad. Tremendo, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Tremendo, tremendo. Después de lo que él estaba viviendo, pide el perdón por quien se lo estaba haciendo. Aquí podemos ver Juan 3:16 porque, perdonadme, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me gustaría, pues, antes de acabar, que estoy acabando ya, poneros en esta situación de lo que Jesús había vivido, ¿no? De los 5 grupos que había podido vivir en ese momento, ¿no? Y lanzaros esta pregunta, ¿no? Como nivel de aplicación, porque la verdad que por más que buscaba aquí en el texto, digo, ¿qué aplicación le damos a esto, no? Esta, ¿no? En los grupos que hemos podido ver, ¿en dónde te metes tú? Esa es mi pregunta. En estos 5 grupos, ¿en dónde te metes? Yo mirándome a mí, yo me he podido meter en los 5, ¿no?
a lo largo de mi vida, antes de conocer al Señor y después de conocer al Señor. Yo me puedo meter en los 5, ¿no? Entonces, esa es la pregunta, esa es la aplicación. ¿Dónde nos metemos nosotros aquí? Porque el Señor Jesús lo estaba haciendo por nosotros, ¿no? En el Salmo 22 dice, todos los que me ven, dice aquí, ¿no? Todos los que me ven. Y me voy a ir a Isaías 53, que no lo quiero leer entero el texto. Ya se leyó, creo, la semana pasada, yo estuve trabajando, no lo vi, pero es el texto tremendo, ¿no? Pero simplemente recalcar que este texto habla de que escondimos el rostro todos, ¿no? Todos escondimos el rostro. Y Él fue menospreciado. Ya hemos visto el menosprecio, las injurias y todo lo que se le hizo. Pues eso sí lo hicimos todos. Por eso Él vino a dar su vida por nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades. Y nosotros, todos nosotros, le tuvimos por azotado, por herido. Todos nosotros, dice el texto. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por todas nuestras rebeliones. Fue herido cuando estaba en ese momento viviendo lo que estaba viviendo. El castigo de nuestra paz, de la paz de todos, fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos curados. Por su llaga fuimos todos curados. El Señor Jesús en la cruz estaba diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí se estaba refiriendo a todos los que estaban ahí, haciendo lo que le habían hecho, y a todos nosotros. Porque en definitiva Él estaba dando su vida por todos nosotros. Por eso, por su llaga fuimos todos nosotros curados. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. No quiero leer más. Este texto es tremendo, es precioso. Lo hemos leído tantas veces y sería bueno que lo leyéramos. Porque es lo que el Señor Jesús vivió, ¿no?, por todos nosotros. Pero esa es mi pregunta, ¿no? Que estos 5 grupos, ahí nos podemos ver todos reflejados, ¿no? A lo largo de nuestra vida, antes de conocer al Señor, en nuestra vida cristiana y después. El Señor Jesús también dijo que en un texto muy bonito, por un lado bonito y por otro lado fuerte, cuando se refería a sus pequeños, a sus hermanos, ¿no? El Señor Jesús, como defendiéndoles, dijo, quien haga algo a estos mis pequeñitos, me lo hacéis a mí. Y es algo que tenemos que vivimos nosotros a lo largo de nuestra vida y nuestra vida cristiana. Cuando nos relacionamos entre nosotros, con nuestros hermanos, los unos con los otros, si hacemos algo, digamos, de la lista que he leído, si engañamos, si mentimos, si calumniamos, si injuriamos, y etcétera, 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 todo lo que vemos aquí, el Señor Jesús nos dice que a Él se lo hacemos. Tanto si bendecimos a alguien, como si nos ocupamos de alguien, como si servimos a alguien, el Señor Jesús dice que a Él se lo hacemos. Y uno de ellos dijeron, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Pues cuando hicisteis esto, y cuando hicisteis esto, y cuando hicisteis, y cuando fuisteis a hacer esto, o a visitar, o a la cárcel o tal, me lo hicisteis. Pero de la misma forma, siguiendo aquí el texto, cuando injuriamos a algún hermano, cuando menospreciamos a algún hermano, cuando menospreciamos a alguno de sus pequeños, de sus hijos, de sus hermanos, se lo estamos haciendo a Él. Entonces, por eso quiero recalcar que en estos 5 grupos, con las actitudes que todos estos grupos estaban teniendo y los insultos que estaban teniendo, tengamos mucho cuidado, ¿no? Porque al más pequeño que le hagamos daño, el Señor Jesús nos dice que a Él se lo estamos haciendo. Tenerlo en cuenta, ¿no? Como modo de aplicación. Ya para finalizar, pues como comentaba al principio, que el estudio, la lectura de este texto es tan tremendo que lo único que te puede llevar es a adorar a Dios, ¿no? Y aquí lo pongo, pues como pongo al principio, a la única cosa que me puede llevar a mí y a la única cosa que nos podría llevar a su iglesia, a sus hijos, es reconocerle como nuestro Señor, reconocerle como nuestro Salvador y postrarnos y adorarle. Solo queda una, ¿no? No podemos hacer otra cosa, no podemos hacer grandes obras, no. Lo único que podemos hacer es reconocerle
como Señor, como Salvador, y postrarnos delante de Él. Amén, hermanos. Me gustaría que oráramos.